Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Su palabra dice que incline sus oídos para oír cuando tú estés en tristeza, en aflicción. Que se agrade de ti, dice su palabra, que tenga contentamiento de tu vida. Así que esta mañana me da mucha alegría y gozo estar aquí con ustedes en este día, sea en la tarde, sea en la noche, en el momento que tú puedas ver esta transmisión. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy quiero declarar una palabra de bendición sobre ti. Así que donde tú te encuentres, quiero que te pongas de pie, quiero que levantes tus manos esta mañana y quiero que puedas juntamente conmigo levantar tu voz al Señor y darle gracias y decirle: Señor, háblame, ministrame, Señor, háblame en tu palabra, Señor. Así que esta mañana yo quiero invitarte a que ahí puestos de pie levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga rema esta palabra, me hable, me ministre, Señor. Padre Santo, bendiga mi vida, Señor, mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que mi corazón sea tierra fértil para que la semilla de tu palabra entre, para que la semilla de tu Espíritu, Señor, produzca en ella, Señor, bendición, multiplicación, Señor, para que yo pueda obedecer tu palabra, Señor. Hazme entender tus caminos, que tu Torah sea la luz, Señor, que alumbra mi caminar. En esta hora, Señor, te damos gracias. Sacamos de nuestra vida toda distracción, todo aquello que obstaculiza el poder recibir esta palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero darle gracias al Señor. Puedes tomar asiento donde estás viéndonos. Y quiero que saques un lapicero, un cuaderno, saques tu Biblia y puedas escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque va a ser importante. Una de las cosas que me llama la atención es que Dios dice en su palabra: presta atención a las instrucciones que Dios te ha dado. Y esta semana el Señor, estábamos hablando acerca del devocional y Dios me habló tremendamente acerca de este pasaje de la palabra de Dios. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Josué, capítulo 9. Acompáñame en este día, Josué, al capítulo 9 del libro de Josué, y podamos leer juntos esta palabra. Josué, capítulo 9, dice la Escritura, desde el versículo 3, quiero que vayas conmigo desde el versículo 3. Voy a leer la Biblia de lenguaje actual. La palabra de Dios dice en Josué 9:3. Dice la palabra del Señor: los habitantes de Gabaón sabían cómo Josué había tratado con Jericó. Los habitantes de Gabaón se enteraron de que Jehová estaba con Josué. Dice, en otra versión dice: los habitantes de Gabaón se dieron cuenta que las promesas que Dios le había dado a Josué se estaban cumpliendo. El versículo 4 dice: y decidieron recurrir a la astucia, decidieron recurrir a la mentira, decidieron recurrir al engaño. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, bolsas reventadas y parchadas. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remendadas. Se vistieron con ropas viejas, y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. La versión Reina Valera dice: estaba mohoso, estaba viejo. Dice, ¿no? Entonces, el versículo 6 dice: cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra muy lejana para pedirles que ustedes hagan un pacto con nosotros. Venimos de tierras lejanas para que ustedes hagan una alianza, un contrato, hagan un convenio con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a los heveos: ¿cómo podemos saber si ustedes no viven cerca de aquí? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos le respondieron: nosotros somos tus siervos. Pero dice: ¿de dónde vienen?, le preguntaron los israelitas. Ellos le contestaron: nosotros, tus siervos, venimos de un país muy lejano.
Hemos oído el poder del Señor su Dios y en todo lo que Él hizo a través de ustedes en Egipto. También hemos oído lo que les hizo a los reyes amorreos que vivían al oriente del Jordán, a Sejón, el rey de Hesbón, a Og, el rey de Basán, que vivían en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven estas provisiones para el viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un trato con nosotros, les suplicamos que hagan un pacto con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos de vino, pero ahora están viejos y rotos. Nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. La Biblia latinoamericana dice: los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar una palabra de Dios. La traducción del lenguaje actual dice algo que me impresionó. Dice: mas los israelitas aceptaron comer con ellos sus provisiones sin consultar a Dios. Y hoy quiero hablarles de un tema que se llama caminando en la oscuridad. Este mes nosotros estamos hablando acerca de los peligros del camino. Y en el camino tú te vas a dar cuenta que todo camino hay momentos donde hay luz y hay otros momentos donde hay oscuridad. Y yo me pregunto, ¿has caminado en algún lugar a oscuras? Nosotros tenemos una propiedad en una montaña donde no había luz, donde no había agua, donde era un lugar muy alejado de la ciudad. Y recuerdo que en las noches nosotros prendíamos velas para caminar. Hasta el día de hoy se necesita caminar con linterna. Pero algo maravilloso que cuando sale la luna, es tan impresionante el sol que trae la luna, pero hay momentos donde la luna no está y las nubes se ocultan en la luz de la luna. Muchas veces he tenido que bajar de ese lugar sin linterna, se nos había acabado las baterías. Y cuando caminábamos, siempre caminábamos con un poco de temor y cuidado en el camino, porque en ese lugar hay animales salvajes, hay serpientes, y uno siente el temor, ¿no? Entonces, ¿sabes? ¿Alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia en su vida personal caminando en la oscuridad? Esto nos va a traer temor, nos va a traer inseguridad, nos va a detener. No podemos caminar como si estuviéramos andando en luz. Una de las cosas que caminar en la oscuridad te va a traer te va a detener en el camino que estás llevando. Muchas veces, tal vez caminar en la oscuridad te puede llevar a accidentes. Y muchas veces, si tú sigues caminando en la oscuridad, lo que va a pasar, el caminar en la oscuridad te va a llevar a la muerte. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad, el diccionario de la Real Academia dice de la oscuridad es falta de luz, es falta de conocimiento. Fíjate lo que dice: falta de conocimiento, es falta de claridad, es falta de dirección. La palabra oscuridad significa falta de dirección, es desconocimiento de información. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate, oscuridad no solamente es cuando no hay luz, sino habla de un tema de conocimiento, un tema, hermano, de dirección. Las escrituras nos hablan que oscuridad es sinónimo de tinieblas. Y la palabra tinieblas en la Biblia nos está hablando de maldad, de ignorancia espiritual. Fíjate, a mí me llama la atención esta traducción de tinieblas. Dice: descuido de la verdad. ¡Wow! Descuido de la verdad. Cuando tú descuidas el conocimiento de la verdad, tú estás andando en oscuridad. Cuando tú decides por tu propia voluntad desconocer la palabra de Dios, tú y yo estamos andando en esa oscuridad. Miren, otra cosa que esta traducción es que la palabra de Dios es tan brutal, porque oscuridad dice indiferencia a conocer la verdad. Muchas veces perdemos mucho tiempo frente al televisor. Muchas veces perdemos mucho tiempo frente a las redes sociales.
o a las amistades, o a salir mucha gente me ha dicho que prefiere ir a jugar un partido de fútbol 2 o 3 horas, y no está mal que juegues un partido de fútbol o que veas un programa de televisión. El problema es cuando no tomas la decisión de conocer la verdad, y la verdad está en su palabra, y eso significa vivir en oscuridad. Y dice la oscuridad, fíjate algo que dice esta palabra en hebreo que es brutal, porque una de las cosas que hace la diferencia entre el español y el hebreo es que el hebreo tiene una connotación más profunda de las palabras. Por eso Dios dice, ten cuidado con lo que hablas. Porque cuando Él suelta una palabra, su palabra contiene un montón de cosas. Y la palabra oscuridad también dice dificultad en reconocer problemas. ¡Wow! Dificultad en reconocer problemas. No solamente que te están aconteciendo, sino que tú tienes problemas personales que tú tienes. Y cuando tú estás en la oscuridad no puedes reconocer lo que está mal en ti. Algo que un día yo me di cuenta es de que muchas veces, hermano, necesitamos personas ajenas a nuestra vida para reconocer las cosas que estamos haciendo mal. Otra connotación de tinieblas es tener confusión en los pensamientos. Cuando tú tienes tinieblas, tú no tienes paz. Siempre estás tus pensamientos no te dejan. Yo molestaba a alguien en esta semana y le decía, hay veces, hermano, de un comentario la gente comienza a hacer una serie de películas. Y no solamente una serie, hacen temporada 1, temporada 2, temporada 3. Y solo fue una expresión. Y eso le pasa a muchas personas que le dan la vuelta a cosas. No, ¿por qué dijo esto? Detrás de eso hay tal cosa. Y sí, hermano, hay mucha gente que habla con tal vez detrás de eso hay otro mensaje. Pero yo quiero invitarte a que aprendamos a ser claros. A que no tengamos mensajes escondidos en las cosas que decimos. Porque si no, hermano, vamos a tener confusión en nuestros pensamientos. Y otra de las cosas que me llamó la atención cuando habla la Biblia de oscuridad, está hablando de cambiar la realidad de las cosas. Fíjese, hoy el mundo está en oscuridad. Hoy un hombre se cree mujer, un hombre se cree perro, una mujer se cree gato. Hacen operaciones para transformarse. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Porque, hermano, la palabra oscuridad significa confusión. Cuando tú en tus pensamientos para cambiar la realidad de las cosas. Y recuerda, la verdad, la realidad más alta que hay en la tierra es la verdad. Entonces, la oscuridad nos habla de incertidumbre, nos habla de dudar. La oscuridad nos habla de no saber qué esperar. Y al final, hermano, la traducción de oscuridad dice, y serán echados a las tinieblas de afuera. Está hablando de un castigo eterno. Las tinieblas son fuerzas que se oponen al reino de Dios. Las tinieblas, Dios llamó a las tinieblas noche y a la luz llamó día. Conoces la oscuridad. Caminas en la oscuridad. Y yo quiero compartirte tres formas en que nosotros podemos caminar en la oscuridad. La primera, caminamos en la oscuridad. Cuando caminamos en la oscuridad puede ser voluntariamente. Cuando no queremos, hermano, la luz de la palabra en nuestras vidas. Cuando, hermanos, no creemos que su palabra pueda dirigir, cambiar y encaminar nuestras vidas. Voluntariamente renunciamos a eso. Y yo he conocido mucha gente que dice, en esa iglesia solamente gente hipócrita. Y a veces las personas, hermano, juzgan a la gente. ¿Por qué? Porque tal vez, hermano, no han vivido la circunstancia que esa persona ha vivido. Pero yo quiero decirte una cosa. Dice la palabra que nosotros podemos juzgar, pero no podemos emitir juicio. ¿Qué significa eso? Yo hablaba con mi hija y le decía, Dios nos ha dado la posibilidad de discernir. Juzgar significa qué está bien y qué está mal. Otra cosa es que tú determines sentencia. Tú puedes decir, eso está mal o eso está bien. Pero Dios no te ha dado a ti la posibilidad de sentenciar, de decir que se merece o que no se merece esa persona. Sí puedes juzgar sus acciones, puedes juzgar sus dichos, puedes juzgar su comportamiento, pero no podemos emitir sentencia.
La sentencia la emiten los jueces y el Dios Todopoderoso. Y podemos caminar en la oscuridad y lo hacemos voluntariamente cuando despreciamos la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a caminar en oscuridad cuando nosotros caemos en un pecado o somos atados por un pecado. La oscuridad también significa prisión. Y muchas veces estamos en una prisión, y la prisión puede ser de enfermedad. La prisión puede ser, hermano, de algún vicio. La prisión puede ser de una maldición. Por ejemplo, si tú has practicado hechicería, está determinado. Hay muchos características de que los hijos de los hechiceros salgan alcohólicos, se pierdan, hermano, de una vida perdida. La gente que ha practicado, si tus ancestros han practicado masonería o ocultismo, tus hijos, hermano, es como el médico cuando dice, no, está estornudando, le sale moquito, está tosiendo, tiene gripe. Entonces cuando tú ves no todo el mundo, ¿no? Porque puede ser otra cosa, pero por lo general, hermano, por ejemplo, la gente que tiene asma, es que sus familiares han sido parte de los masones. Otra de las cosas que tú puedes darte cuenta es cuando alguien tiene artritis, dolor de los huesos, y tiene gota y tiene problemas con los huesos. Hay un problema de amargura y resentimiento en su alma. No puede perdonar. Entonces esa persona está en la oscuridad porque está en una prisión, en una cárcel. Y la tercera forma de caminar en la oscuridad es cuando Dios lo permite. Y uno se dirá, pero ¿cómo Dios va a permitir? Sí. Algo que me llama la atención es que Dios va a permitir que camines en la oscuridad por una sencilla razón: para que tú puedas confiar en Él. Y no te hablo de la oscuridad del pecado, sino muchas veces cuando Satanás quiere atacarte y Dios va a permitir que pase eso. Jesús dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús le dijo eso al Padre, y realmente el Padre lo había abandonado. El Padre dejó a José caer en la cárcel después de hacer el bien. El Padre permitió que los amigos de Daniel sean echados al horno de fuego después de decir que no iban a adorar la imagen. No creas, muchas veces creemos que cuando hacemos el bien, las cosas nos van a ir bien. Y no necesariamente. Cuando haces el bien, van a probar tu corazón si realmente eso que hiciste, tú estás creyendo en el Dios en quien creíste. Y Dios va a permitir que camines en oscuridad porque es un proceso que Dios va a permitir para que seas mejor, para que alcances el propósito de Dios. David, hermano, honró al rey y un día tuvo que huir de la presencia de Saúl. Y él no había hecho nada malo, había vencido a Goliat, tocaba cuando los demonios lo oprimían a Saúl. Pero hermano, igual lo iban a matar. Entonces se tuvo que meter a las cuevas de Adulam y pasar por un proceso de oscuridad donde había sufrimiento en el corazón. Generalmente esos caminos traen dolor. Y uno quisiera evitarlo, ¿no? Yo recuerdo mucho esta historia que me ha ayudado en la vida. Y es que un pastor visitó a un apicultor, no avicultor, sino apicultor que cría abejas. Y él lo tuvo en su casa y él le mostró las cajas donde las abejas hacen y sus panales. Y entonces se fue y lo dejó en casa, y de repente el pastor sale y ve un panal donde ya las pequeñas abejitas les habían crecido las alas y hacían esfuerzo para salir de una celda. Las celdas se tapan con cera, se ponen el huevo, se pone miel, se tapan con cera para que la abejita, cuando rompa el huevo, eclosione, pueda comer y pueda desarrollar sus alitas. Y las celdas estaban cerradas y él vio que las abejitas hacían el esfuerzo para romper la cera. Y él se desesperó porque decía, se van a ahogar y se van a morir. Y él con un palito comenzó a hacerle hueco. Y la sacó y las abejitas salieron a volar. Y él se fue tranquilo porque él sentía que había hecho el bien. Al día siguiente, el apicultor, el dueño, el granjero, le dijo al pastor, venga. Y él le dice, ¿qué? Quiero que vea algo, le dijo.
Y lo llevó a caminar por la granja y habían abejitas muertas, pequeñitas, tiradas en el suelo. Y el pastor le pregunta al apicultor, le dice, ¿y quién hizo esto? Y tantas abejas han muerto. Y él le dijo, tú eres el que has hecho eso. Y él dice, pero yo no hice nada de esto, ¿cómo usted me va a calumniar de esa forma? Sí, le dije, yo revisé las cámaras, porque él tenía cámaras en la granja, y usted le abrió la celda a las abejas. Yo le dije, pero las ayudé a salir. Y él le dijo, no, lo que consideraste ayuda se convirtió en la sentencia de muerte para ellas. Dios había permitido esas dificultades para que esas abejas puedan desarrollar sus alas. Porque cuando ellas comienzan a hacer el esfuerzo, sus alas comienzan a fortalecerse. Cuando hay dificultad en la vida, tú te vas a convertir en una persona fuerte. Ninguna circunstancia te va a destruir. El otro día, una de mis hijas estaba hablando de padres de algodón y hijos de cristal. Y me dio tanta risa, me puse a pensar, no le pregunté a qué se refería con padres de algodón. Pero ¿saben qué cosa? Dios, hermanos, si las circunstancias no permiten eso, Dios lo va a permitir. Porque a veces nos queremos interponer entre Dios y nosotros y queremos hacerle la vida más fácil a los discípulos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Pero lamentablemente hay situaciones y circunstancias por las cuales necesitamos atravesar. Si tus alas no se desarrollan, este mundo te va a matar. Satanás ha salido, dice, está como león rugiendo, esperando que devorarte. Está esperando el momento de destruirte. Y Dios lo va a permitir. Ahora yo te pido que no te quejes. Yo sé que no es fácil, ¿no? Nadie en su sano juicio, todos los que hemos recibido castigo. No sé, hoy ya no se usa mucho la vara para corregir a los hijos, ¿no? Pero en mi tiempo, cuando nadie decía, ay mamá, qué rico, me gusta que me des 3 varazos, ¿no? Así, dame uno más, qué delicioso. Nadie, hermano, hay que ser loco. Yo salía, pero corriendo cuando veía a mi mamá enojada con el pan en la mano. Y me iba hasta que era las 6 de la tarde. Y yo pensaba que a las 6 ya se le había pasado. Entonces uno llega, ¿no? Y abre la puerta, hola mami, y se hace a loco, ¿no? Y tu mamá, bueno, las mamás de antes eran así, hijito, siéntate, ¿dónde has estado? Y me decía comer. Y yo decía, ya le ha pasado, ¿no? Me hacía comer y de ahí me iba a mi cuarto a las 9 a dormir. Y de ahí ella entraba al cuarto y cerraba la puerta donde yo iba a escapar y me masacraba, ¿no? Porque no se le había olvidado. Y uno dice, pero ay, yo pensaba, si me ha servido la comida, yo pensé que me había perdonado, pero no, o sea, y hay veces pasan situaciones así. Bueno, Dios no es así, ¿no? Pero Él va a esperar que te pase el momento y va a esperar el momento para trabajar contigo. Porque no te va a dejar como estás. Perdóname, ¿saben qué? A veces los padres, a veces los amigos, a veces cuando amamos a alguien nosotros queremos evitarle el dolor. Pero Dios, hermano, a su propio Hijo, Él le volteó el rostro. Por eso que el dolor de Jesús no solo fue estar en la cruz. Lo que más le dolió a Jesús fue que su Padre lo había dejado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios desecha el pecado y Jesús cargó sobre Él la maldad de la humanidad. Y hoy sabemos que hay cosas tan terribles. El abuso de niños. No sé, hermano, cosas tan terribles que no se puede ni siquiera mencionar. Y todo eso cargó sobre sus hombros nuestro Salvador. Y por amor a su palabra, Dios volteó el rostro, lo dejó. Y por favor, quiero que lo entiendas. Si a su Hijo Dios permitió eso, lo va a permitir contigo porque lo necesitamos. Yo sé, mira, no está mal que llores, no está mal que te dé tu crisis. Todos los hombres de Dios desearon morirse, hermano, de verdad. Y cualquiera puede decir, no, pero por esa cosita te vas a... No, hay cosas, hermano. Yo le decía el otro día a alguien, ¿no? Para muchas personas pueden pensar que el jugar un partido de fútbol, el ver un partido de fútbol, o sea, es una tontería para una persona que no le gusta. Pero a mí me gustaba. Yo, hermano, le confieso que dejaba a veces de ir a la iglesia por ir a ver un partido de mi selección. Hasta que un día el Señor me dijo, está mal lo que estás haciendo. Y hoy, hermano, cuando va a dar un partido, justo lo programan para el día de culto. Para ir
día de culto lo programan y es una final y qué sé yo, y uno tiene que respirar profundamente y decir, yo prefiero a Dios. Y la gente dirá, ay, esa tontería. No sé, puede ser tontería para ti, pero no, cada uno de nosotros tenemos situaciones con las cuales estamos lidiando. Entonces Dios va a permitir esos momentos de dolor y de tristeza. Has caminado en la oscuridad. En segundo lugar, yo quiero compartir contigo algo que me llama mucho la atención en esto. Es que Josué estaba yendo a la tierra prometida. Y quiero que sepas que cuando conquistes tu tierra prometida, tienes que tener mucho cuidado. Y yo quiero compartir contigo, ¿qué es tierra prometida? La tierra prometida son las promesas que Dios te ha hecho. La tierra prometida es todo, hermano, la palabra profética que has recibido. La tierra prometida es la visión de Dios para tu vida. ¿Sabes cuál es la visión de Dios? Porque si tú no conoces que Dios te ha dicho, vas a meterte en un problema, sino vas a vivir tu vida como esos los hámster, los ratones, unos ratoncitos blancos, que le ponen su ruedita, corren todo el día, corren, y llegan a su casa con su maletín a las 6, 7 de la tarde cansados, y saludan a la mamá ratona, le dan su beso y a sus ratoncitos y se acuestan. Estoy cansado y qué sé yo, y al día siguiente corren, y así toda su vida pasa. Construyen su casita, compran su carrito y corren, y toda su vida transcurre así. No está mal así, pero saben que los hombres y mujeres de Dios no somos así. No corremos y nos esforzamos y gastamos nuestras energías sin llegar a ningún lugar. Esa vida es tener una vida como el resto de las personas, sin ir a un lugar, sin cumplir la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Dios te habló en tu infancia? ¿Dios te dijo algo en tu adolescencia? ¿Dios te dijo alguna palabra, te habló en tu juventud? ¿Recuerdas algo? ¿Escribiste algo de lo que Dios te dijo? Porque si es que no tienes una palabra de Dios, saben, querido amigo, te aconsejo que busques el rostro de Dios y que busques esa palabra. ¿Dios te habló algo alguna vez? Y hermano, puede parecer una locura. Y mucha gente puede decir, no creo, esa palabra me la dijo el pastor porque me conocía, porque me quiere. Perfecto, lo que tú quieras. Pero la Biblia habla de que el ángel del Señor representa al pastor, y hoy te lo voy a compartir, que dice la Escritura acerca de eso. Que hacemos promesas a Dios y el ángel del Señor o el pastor o el sacerdote se enoja con nosotros. Y ten cuidado cuando vayas a tu tierra prometida. Si tú no la tienes, no sé, búscala. Te invito a que la busques. Y se busca orando, se busca en tiempos de ayuno, se busca el rostro de Dios y Dios te va a hablar claramente. Yo tengo anotadas muchas de las cosas. Tengo muchas de las promesas de Dios anotadas. Y hay una última que está en mi corazón que no la puedo sacar de encima. Y dice la palabra, quiero que vaya a Josué capítulo 9, versículo 3, y miren este pasaje. Dice, sin embargo, cuando los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron que Josué le había hecho a esas ciudades, dice que ellos se enteraron. Dice la traducción viviente, sin embargo, todos los habitantes de Gabaón oyeron que lo que Josué le había hecho a Jericó. La traducción actual dice, sin embargo, cuando los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, dice, en la versión Reina Valera, dice, más los moradores de Gabaón oyeron de Josué todo lo que ellos habían hecho contra Jericó. Dice, en otras palabras, dice, ellos se oyeron que Dios estaba con Josué, que Josué había recibido una encomienda de Dios. Quiero decirte una cosa. Tus enemigos saben lo que Dios está haciendo contigo. Escúchame. Tus enemigos saben lo que Dios está haciendo contigo. Satanás sabe que Dios te ha prometido a ti. El asunto, mira, yo te voy a decir una cosa. Esto se llama la fe del diablo. Y tú dirás, pero ¿cómo el diablo tiene fe? Sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y a veces bromeamos con esto. Mi mentor decía algo que a mí me llamó la atención.
Los demonios son más obedientes que las personas. Porque tú le dices en el nombre de Jesús sal y ellos se van a ir. A una persona dile lee la palabra, no te hace caso. A una persona dice ayuna, no te va a hacer caso. En la iglesia dicen hermano, siéntese aquí y no hace caso. Pero cuando tú echas fuera el demonio se va a ir en el nombre de Jesús. Y algunas personas dicen, pastor, nosotros en la iglesia usamos su nombre para que las personas obedezcan. El apóstol ha dicho, cuando dicen el apóstol salen corriendo a hacer. Y yo decía, pero ¿por qué llegan a ese punto? Y me reía internamente, pero no es una broma. No, a usted le tienen miedo, puede ser respeto, no sé. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que Dios te dijo a ti? Porque te aseguro que tus enemigos sí lo saben. Dice, los gabonitas habían escuchado lo que Dios había estado haciendo con Josué. El diablo sabe lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. La pregunta es, ¿sabes tú lo que Dios va a hacer contigo? ¿Crees tú en esa palabra? Tus enemigos lo saben. Tus enemigos están viendo lo que Dios está haciendo contigo. La pregunta es, ¿sabes tú lo que Dios va a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? ¿Has prestado atención, hermano, a lo que Dios te ha prometido? Aunque tú no valores esas palabras, aunque tú no reconozcas esas palabras, dice, tus enemigos sí lo saben. Y por eso, hermano, ellos dijeron, no, tenemos que hacer una alianza con esta persona. Esta persona tiene algo de Dios. Y hay veces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Yo le decía el otro día a alguien, necesito que tenga seguridad. Y yo quiero que mis hijas y mis discípulos aprendan a saber quiénes soy. ¿Saben? Yo le agradezco tanto a Apóstol Guillermo Maldonado que me enseñó algo, hermanos, a mí. Si algo yo puedo rescatar de las muchas cosas que ese hombre de Dios me ha enseñado, es que me enseñó a tener seguridad. Mis amigos se pueden ir. Mis discípulos me pueden abandonar y traicionar. La gente no puede, tal vez no reconozca lo que yo hice por ellos. La puerta que les abrí, la palabra que les di, los años, hermanos, que yo me he sembrado y he sacrificado cosas por ellos. Puede que aún mi propia familia me pueda dar la espalda. Pero te puedo decir una cosa, sin temor a equivocarme. Ese hombre me enseñó a tener seguridad, a saber quién soy. Porque el mundo entero se puede partir en dos. Yo no dependo de lo que dicen mis amigos, no dependo de lo que dicen la iglesia, los compañeros ministeriales o quien sea, hermano. Hasta el diablo me puede acusar y el diablo me puede recordar mi pasado, pero yo sé que la palabra de Dios dice que Él me dio una oportunidad y me levantó. Yo no debería estar predicando acá. ¿Por qué lo hago? Porque a mí, hermano, el Señor me dio una oportunidad cuando estaba perdido. Conocía la palabra, me llevaban obligatoriamente a la iglesia. Hoy decido servirle porque es mi decisión. No es porque ni siquiera porque le tengo miedo al infierno. Yo no le tengo miedo al infierno. Estaba tan perdido, hermano, que ni siquiera me importaba irme al infierno. Yo estoy aquí porque Dios me amó a mí. Me enseñó que había un camino diferente, que podían hacer las cosas diferentes. La pregunta es, ¿sabes que Dios va a hacer contigo? Tus enemigos lo saben, el diablo lo sabe. Te pregunto, ¿tú sabes? ¿Tú crees esa palabra? ¿O crees que alguien bromeó contigo cuando eras niño, cuando eras niña? Nadie bromeó contigo. Tenía 10 años. Estaba en casa. Había venido una profeta a nuestra casa. Y yo me arrodillé y yo recuerdo mucho que esa mujer me dio una palabra de Dios, me dio un manto que simbolizaba la unción del Espíritu Santo. Y al lado estaba mi hermana y a ella también le dio un manto y ella agarró y me lo dio a mí. No quiso. Por eso yo recuerdo esa visión y yo entiendo que hay una doble porción de Dios sobre mi vida. Y después de eso, fíjense lo que pasó. Después de eso yo me perdí. ¿Y dónde está esa palabra? Dios no la dejó caer al suelo. Hoy por eso estoy sirviendo al Señor. Y hermano, gloria a Dios, porque si eres médico y si eres empresario y si eres abogado, te felicito porque Dios te usó aún en tu carrera. Pero quiero hablarle a los hombres y mujeres de Dios.
No puedes tomar en poco la palabra de Dios. No puedes dejar caer al piso esa palabra. Y gloria a Dios por ellos. Pero yo quiero entender. El otro día estaba escuchando una palabra que prediqué. Se llamaba: honra tu ministerio, honra tu llamado. Puede que la gente lo menosprecie, pero Dios, tu llamado es el llamado más alto que Dios te ha dado. Y no importa quién lo desprecie, tú tienes que valorarlo. No importa quién hable menos de ella, tú tienes que hablar bien de lo que Dios te ha dado. Dios le dijo a Josué: destruye todos los pueblos. Y sabes algo que me llama la atención. Yo quiero que tú tengas mucho cuidado en este proceso, porque tienes que distinguir entre la mentira y el engaño. Y alguien puede decir: pero no son lo mismo. No. Sabes, la mentira es la expresión o manifestación contraria a la verdad. Es una manifestación contraria a la verdad que se cree y que se piensa. Es abiertamente, hermano, una expresión, y tú te vas a dar cuenta que eso es mentira. Que puede ser ofensivo, pero es mentira que un hombre se crea mujer y que una mujer se crea hombre. Es mentira. Es biológicamente, es abiertamente. Tú te vas a dar cuenta que tiene una manzana en la boca el hombre, tiene su cuerpo diferente, tiene todo diferente. Es una mentira abierta. Pero ¿sabes qué cosa es el engaño? El engaño es dar a la mentira una apariencia de verdad. Es maquillar, vestir la mentira de tal manera que parece verdad. Entonces mucha gente se confunde. ¿Y cuántas veces, hermano, yo he entrado a un supermercado y veo una muchacha, parece una muchacha bonita, y imagino que se ha operado porque es idéntica a una mujer, y de repente abre la boca y habla como hombre y uno se asusta, ¿no? Y dice: este es un engaño, ¿no? Lo otro es una mentira, que no se ha operado, que es un hombre vestido como mujer, y el otro que sí, como dice la palabra, es una mentira con apariencia de verdad. Lo ha maquillado, lo ha vestido para que parezca verdad. No solamente en eso, sino en todas las cosas. El diablo te puede maquillar cosas para que tú dejes la verdad. Y no te va a mentir abiertamente. Él va a venir siempre para engañarte. Antes había una serie llamada Los Pitufos. Y había un pitufo que se llamaba Bromista. Y yo siempre recuerdo porque me daba risa. Venía con una caja de regalo, con un moño. Y todo el mundo se pensaba que era un regalo. Y dice que cuando la persona agarraba el regalo, lo abría y explotaba. ¡Pum! Explotaba, ¿no? Y él se iba ahí riéndose. Y el otro pitufo, estaba todo negro de que había explotado una bomba. Y pareciera mentira, pero Satanás es así. Y él no se va a presentar, hermano, con 2 cuernos, con su tenedor y con su cola roja. Él no se va a presentar así. Esa es una idea que nosotros tenemos de una novela de Dante Alighieri. Satanás se va a presentar muchas veces como un engaño, como el camino que debes seguir, como aquello que tú te puedes tomar. Pero realmente, cuando caemos en el engaño, vamos a caminar en la oscuridad. Te pregunto esta mañana: ¿estás consciente de las promesas que Dios te ha hecho? ¿Le crees? ¿O este mundo te engañó? No dejes que este mundo te engañe. Porque te puede presentar cosas diciéndote: mira, esto es lo mejor, esto es lo que tú necesitas. Te hace creer que eso es lo que tú necesitas, cuando en verdad no necesitas. Hay gente que hace cosas porque cree que lo necesita. El día que lo tiene, no tiene ningún valor. Es solamente por una cuestión de egolatría en su corazón. En segundo lugar, no camines por lo que ves. Camina por lo que escuchaste de Dios. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 9 de Josué. Vamos a leer. Dice: usaron la astucia con Josué. Dice: recurrieron al engaño para salvarse la vida. Versículo 4, nueva traducción viviente. Josué 9, versículo 4.
Enviaron a unos representantes ante Josué sobre sus asnos, cargaron alforjas desgastadas, odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta, se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además llevaron pan seco y mozo. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos a una tierra lejana para pedirles que hagan tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a los hebreos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz, no podemos hacer pacto con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros venimos de un país lejano. Hemos oído el poder del Señor su Dios y todo lo que Él hizo en Egipto. Hermano, los gabaonitas recurrieron al engaño. Como le dije hace un momento, el engaño, a diferencia de la mentira, hay que maquillarla, hay que vestirla de verdad para que la gente lo crea. Y me llama mucho la atención, ¿no? Y engañaron a Moisés. Por eso tú tienes que tener cuidado. La realidad, hermano, muchas de nuestras decisiones equivocadas han sido causa de las cosas que hemos visto, o que lo que llamamos realidad. Pero esto es lo que estoy viendo, pero esto es lo que hay. Y yo quiero que tú sepas que la realidad no es la verdad. Porque el nivel más alto de realidad es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La realidad, hermano, puede ser que estés enfermo. Pero la verdad es que hay un Dios poderoso que puede sanarte. La realidad puede ser que tengas necesidad económica hoy, que no te alcance el dinero. Pero la verdad es que Dios es un proveedor, que si cumple su palabra nunca te dejará abandonado. La realidad puede ser que tú hoy estás viviendo en pecado, pero la verdad es que si tú vienes con un corazón agradecido, arrepentido delante de Dios, Él te perdonará y una vez te dará más oportunidad. La realidad puede ser que estés enfermo, sin trabajo, en soledad, sin familia, sin amigos, sin dinero. La realidad puede ser que te hayan abandonado, que estés en un divorcio, en bancarrota. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad son las instrucciones de Dios te dio y las promesas que Él te ha dado. Los gabaonitas llegaron a tener temor de Dios y de los hebreos, hermano. Y ellos decidieron rendirse a ellos. La instrucción de Dios la tienes en Deuteronomio 7, 1 y 2. Deuteronomio 7, 1 y 2, léelo en casa. Dice: el Señor les dijo: te entregaré estas naciones, las exterminarás, no hagas alianza con ellos, dice la palabra. Por eso ellos no querían hacer alianza con gente cercana. Ahora, en Deuteronomio 20, 10 y 12 dice otras instrucciones le da Dios. Cuando te acerques a una ciudad, le propondrás paz. Los dejarás con vida y te pagarán con el impuesto y su servicio. En la primera le dice: vas a exterminarlos, y en la segunda le dice: les propondrás paz. Y una persona puede decir: pero el Señor no se está equivocando. No. Dios había dado una instrucción para destruir, hermano, a las 7 naciones más poderosas que estaban en Canaán. Y una de ellas eran los gabaonitas. Pero ¿sabe qué cosa? La pregunta es: ¿por qué los Josué y los ancianos de Israel se dejaron engañar? Hermano, ¿por qué se dejaron engañar? Porque tal vez, hermanos, sus enemigos los timaron, los engañaron. Porque, hermano, esta gente, recuerda, la gente para hacerte caer va a preparar sus argumentos. Ellos dijeron, digámosle así: y si nos pregunta, hagamos esto. ¿Se ha dado cuenta? Hasta para mentir, hermano, ellos fueron inteligentes. Porque llevaron comida vieja, ropa vieja. Y yo le pregunto a usted: ¿en cuánto tiempo se envejece un zapato? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿Una semana? ¿15 días? Hermano, entonces cuando ven su ropa vieja, cuando ven la comida vieja, dijo: pues estos han viajado, ¿qué? 6 meses, 1 año de viaje. O sea, están recontra lejos. Y se cubrieron, hermano, otra vez el engaño. Cubrieron, maquillaron la mentira. Les mostraron provisiones como si venían de tierras lejanas. Vuelvo y te repito: no caminas por lo que ves, camina por las instrucciones de Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios los dejó caer en el engaño? ¿Qué pasó, hermanos? En tercer lugar, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, versículo 14, esto es importante y de esto se trata esta palabra.
Versículo 14, capítulo 9, dice la palabra: entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. La traducción viviente dice en el versículo 14: los israelitas aceptaron comer provisiones sin consultar a Dios. Y cuando tú comes, haces un pacto de sal. Cuando tú comes con un extraño, haces un pacto de sal. Por eso es importante que dice la palabra: ni con ellos comas, porque para el pueblo de Israel es importante sentarte a la mesa con alguien que tiene tu mismo pensamiento, tu mismo corazón. Porque muchas veces nos sentamos, hermano, en Occidente, le sentamos a la mesa a cualquier persona, le decimos amigo a cualquier persona. Perdón, todos no son amigos. Y tienes que aprender ahora, y tienes que tener cuidado en lo sucesivo, a quién sientas en tu mesa, a quién le abres tu corazón, a quién realmente, hermano, con quién realmente haces un convenio, un pacto de amistad. Ellos no consultaron al Señor. Consulta al Señor cada decisión importante. Hermano, muchos de nosotros hemos fracasado estrepitosamente en nuestra vida porque hemos tomado decisiones basadas en experiencia. No es que yo sé, dice la persona. Así decía Saúl, le decía a David: no, ponte esta armadura, ponte esta espada. Y el pobre hermano no podía con eso. Con Dios, en Dios no se repiten las cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez, hermano, un día Dios le dio la victoria a Saúl con sus armas, pero ahora Dios estaba queriendo usar un chiquito con una honda en su mano y con una piedra para matar un tremendo soldado, un hombre experimentado en batallas. Porque Dios nunca repetirá las cosas. Nuestra experiencia es la dirección de Dios que te dará la victoria. Tal vez confiaste en tu conocimiento, en que tú sabías, en que tú conocías. Por eso muchas veces nos equivocamos. Y la Biblia nos habla, Aarón y María dice: a nosotros también Dios nos habla, y querían destituir a Moisés. Ten cuidado. El hecho que hoy prediques mejor que tu pastor, que hoy el Señor te use mejor que tu pastor, no significa que tú eres mejor que tu pastor. Porque, hermano, puede que creas que por el conocimiento que tienes o porque Dios te esté usando, tú creas eso, y eso no es correcto. Dice: Dios se enojó con Aarón y María, aunque eran profetas de Dios, hermano. Y Dios tuvo que expulsar 7 días a María del campamento y detuvo el movimiento de Israel. Cada vez que hay murmuración y que hay chisme en la iglesia, es porque nuestra boca está llena, hermano, de murmuración. Un discípulo me decía: pastor, tenía un sueño, había pelos en mi lengua, en toda mi boca. Y eso es símbolo de murmuración, de queja. En tercer lugar, ¿te has guiado por tus sentimientos? No quiero saber nada, yo quiero que el Señor me mate y que me quite la vida. Jeremías dijo eso. Estaba en crisis. Y a veces, hermano, Dios va a mirar tus crisis. Ahora, lo de Jeremías no era cualquier cosa. No puedes entrar en crisis porque no te compraron tu zapatilla nueva. No puedes entrar en crisis, hermano, porque tu novio que recién conocías 2-3 semanas te abandonó. Perdóname, se supone que hay cosas que realmente pueden llevarte a momentos difíciles. Estar en una cárcel te puede llevar a una crisis, sí. Por hacer el bien, como le pasó a José. O Elías, que era perseguido por una loca y él se metió en una cueva y quería morirse. No puedes dejarte llevar por tus sentimientos, por tus emociones, por tus crisis. Está bien, necesitas, como Elías, echarte 2 días, comer tranquilo, no saber nada, perfecto, lo acepto. No, necesitas tomarte un break, lo acepto. Pero cuando termine ese break, párate. No dejes que tus sentimientos te arrastren. Ni tus sentimientos de enojo, ni tus sentimientos de depresión, ni tus sentimientos de tristeza. Porque entonces, hermano, le darás ventaja a Satanás. No te puedes dejar guiar por tus deseos. David miró a la mujer desde su tejado y dijo: qué hermosa mujer. La mandó llamar. Se convirtió en un asesino por ella. No te puedes dejar llevar por tu codicia. El profeta estaba tirado y le dice: Gesí, ora por el general y sánale su lepra, pero no le pidas nada. Pero Señor, tú estás mal, no tengo para tus medicamentos, ni seguro tienes. Y dijo: no, tengo que sacarle el impuesto a este general. Y fue y le pidió dinero, hermano, y la lepra del general se le pasó.
No puedes dejarte guiar por tu culpabilidad. Pedro dijo, me voy del ministerio, traicioné al maestro, y se fue. Presentó su carta de renuncia, nadie se la había pedido. No te dejes llegar por tu remordimiento. Traicioné al maestro, lo vendí por 30 monedas, mejor me ahorco. ¿Dios te condenó? Te pregunto, ¿Él te condenó? La gente te puede haber condenado. Tu familia, tus amigos, quien sea, puede levantar el dedo acusador. Pero no puedes confiar en su palabra. Necesitas confiar en la palabra de Dios. ¿Qué dice su palabra respecto a lo que te ha pasado? Consulta, Señor, antes de tomar una decisión. Los de Israel revisaron, compartieron, tomaron, aceptaron comer las provisiones sin consultar a Dios. La pregunta, ¿por qué Dios no intervino en la decisión que había tomado Josué? Estos días estaba viendo, hermano, una película de abogados y me llamó mucho la atención. Y una mujer decía, nosotros no solo debemos representar las palabras de la ley, sino el corazón de la ley. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y los de Israel estaban, hermano, vamos a matar a todos, vamos a matar a todos. Y en su mente, eso dice Dios. ¿Saben por qué permitió que se equivocaran? La Biblia dice que los de Gabaón habían comenzado a buscar a Dios. ¿Usted cree para hacer toda esa patraña no sabían que Dios había hablado? Y Dios permitió que, hermano, Josué se equivocara para salvarle la vida a ellos. Hacer un pacto con Israel era realmente entrar en pacto con Dios. ¿Sabe qué cosa? Detrás del pacto con Josué era entrar en pacto con Israel, con Dios. Aceptar la Torah y sus mandamientos, hermanos. Si tú te unías al pueblo de Israel, tenías que aceptar a su Dios, tenías que aceptar su palabra, y ellos estaban dispuestos a eso. Si Dios permitió hermano, tal vez casarte a ti con un inconverso, hacer alianza con alguien que tiene un corazón para Dios, no rompas el pacto, respétalo. Si esa persona, si ese amigo, si ese negocio, hermano, es con alguien que ama a Dios, para adelante. Tal vez Dios permitió esta situación, pero no puedes hacer pacto con gente que desprecia las cosas de Dios. Los gabaonitas se prepararon en el conocer a Israel y a su Dios y todo su Torah. Muchas de nuestras equivocaciones Dios lo va a usar, hermano, para que su voluntad se cumpla. Porque detrás de esas cosas siempre está el corazón de Dios para bendecir y para salvar muchas personas. Dios quería salvar un pueblo entero y va a usar nuestras equivocaciones. Porque Dios pudo haber intervenido, pudo haber levantado un profeta y le pudo haber dicho a Josué, no hagas pacto con ellos. ¿Conoces a Dios? Yo le puedo contar metidas de pata monumentales, hermano, de verdad. Y Dios me permitió hacerlo. Porque detrás de eso había un plan mayor de Dios. Porque si Él me lo decía, no lo iba a aceptar. A veces estamos, hermano, con gringolas, como los caballos cuando corren. La pregunta es, ¿te vas a enojar por eso? Y por último, los pactos que hagas con Dios o con las personas, respétalos. Versículo 15 dice, Josué hizo un pacto, una alianza, un contrato para garantizarles la vida. La traducción del lenguaje actual dice, Josué hizo un pacto con los gabaonitas y les prometió dejarlos en paz. Y los ancianos se comprometieron a respetar este acuerdo. Y dice que después 3 días, versículo 16, 3 días después se dieron cuenta que eran sus vecinos. Y ahora, y el versículo 18 dice, hermano, que cuando los demás de Israel se dieron cuenta que eran sus vecinos, se enojaron contra Josué, murmuraron, lo criticaron. Muchas veces la gente que nos rodea no celebra nuestras victorias, pero está presta para señalar nuestras equivocaciones. Y todos nosotros muchas veces hacemos eso. Nuestras decisiones equivocadas van a traer malestar a nuestros amigos,
a nuestra familia, a nuestros discípulos. Pero es importante que puedas mirar más allá de la Torah. ¿Qué Dios se trae con este asunto? Tal vez, hermano, has sido engañado. Y la razón por qué hiciste esto es porque no consultaste al Señor. Pero la palabra dice que necesitamos respetar los juramentos y promesas que les hemos hecho a Dios y a las personas. Ten cuidado con tus promesas. Eclesiastés capítulo 5 dice algo, y con esto quiero concluir esta mañana. Quiero que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 en adelante. 3 cosas fundamentales en tus promesas. Dice la palabra del Señor: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Si haces una promesa, no la demores. No sé, porque dice, cuando tú demoras una promesa, eres un necio. Dice, ¿por qué demoras en cumplir las promesas al Señor? ¿Qué cosa le prometiste a Dios? ¿Qué le prometiste a las personas? Voy a regresar, Señor, a la iglesia si tú me sacas de este lío. He escuchado esa promesa. Te voy a servir, Señor, si haces tal o cual cosa. Si salvas a mi madre, a mi padre. Yo lo hice. Mi padre estaba agonizando. Tenía 12 años y le dije, si tú lo sanas, te voy a servir. Si tú me bendices, voy a hacer tal cosa. Si tú me perdonas, voy a hacer tal otra cosa. Si tú me das un hijo, si me ayudas con mi casa, si me das un esposo, si me das un trabajo, si me sacas del país. ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué le has prometido a las personas? No seas un necio. Mejor cállate. Mejor no digas absolutamente nada. Hemos prometido cosas a Dios. Yo reconozco, hermano. Yo recuerdo que dije, Señor, si tú me haces entrar en la universidad, te voy a servir. Entré a la universidad y hermano, me fui. Pero ¿sabes qué? Luego Dios viene a cobrar. No estoy aquí porque dije, me arrepentí en mi corazón y dije así, ahora me arrepiento y voy. No, hermano, Dios me buscó. Y ni siquiera me amenazó la primera vez. Yo recuerdo que estaba tan mal emocionalmente que Él solo vino a amarme. No me preguntó, no me regañó, no. Yo a veces me imagino, ¿no? A veces a los seres humanos. Pedro se marchó, dejó, se fue a pescar y el hermano no pescó nada. Y entonces Jesús aparece a la orilla del mar con su bate de béisbol, ¿no? En su mano. Hay un muñequito que en WhatsApp con un perrito con bate en la mano, como diciendo, así te quiero, te estoy esperando, te voy a masacrar. Y le dijo, echa tu red a la derecha. Pescaron, se dio cuenta Pedro que era el maestro y fue corriendo, nadando a la orilla. Y el Señor no estaba, hermano, esperando masacrar a Pedro. Le había servido café, tenía, hermano, pescado frito y tenía una manta seca. Eso es lo que hace el Dios que nosotros tenemos. Y cuando le digo Él va a venir a cobrar tus promesas, es porque a quienes hemos prometido a Dios servirle, Él va a hacer eso con nosotros. No sé con otras personas, lo hizo conmigo. Y no estoy aquí por una amenaza. Pero cumple tu palabra. No solamente con el Señor, con la gente a quien le diste tu palabra. La Biblia dice en Eclesiastés, es mejor que no prometas ni a Dios ni a las personas, que prometas y no cumples. No juegues con sus esperanzas. A Dios, al igual que las personas, hermanos, se desilusiona, se entristece, se siente traicionado, se siente burlado, porque, hermano, nuestra alegría o emoción, en nuestra alegría y nuestras emociones hemos hecho promesas vanas. He visto cerca, he tenido, hermano, la experiencia, gente que a veces te debe y te dice, te prometo que el lunes te pago. Te prometo que en 15 días, y nunca cumplió su palabra. Yo le he faltado mi palabra, mucha gente lo reconozco.
Hemos esperado que se nos devuelva un favor. Hemos esperado que la gente tenga gratitud con nosotros. Muchas cosas hemos esperado, pero al final solo nos hemos desilusionado. Porque las personas que juegan con los sentimientos, hermano, tienen que tener cuidado. A veces bromeando a las muchachas le digo, no le eches maicito a la persona que tú no quieres. Porque a veces jugamos con los sentimientos de gente porque no sabemos, hermano, cuál va a ser su reacción. La gente te dice cosas y luego al final se va. No prometas lo que no puedes cumplir. Y Dios dice en el versículo 6 del capítulo 5 de Eclesiastés, dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Sabes, cuando no cumples tus promesas, estás pecando con tu boca. La traducción del lenguaje actual dice, no, cuando prometas, no le digas al pastor o al sacerdote cuando él te reclama y tú le digas, me equivoqué, fue sin querer, fue sin pensar, fue por ignorancia. Porque las consecuencias de nuestras promesas son, hermano, dice la palabra en primer lugar, que vendrán sin sabores a tu vida momentos de fracaso y tristeza. En segundo lugar, el no cumplir tu palabra te va a traer el enojo de Dios. Y en tercer lugar, Dios destruirá lo que tanto has construido, tanto te ha costado, has levantado con tus manos. Las cosas que con sacrificio has logrado. ¿Por qué se cayó todo lo que construiste? ¿Por qué el negocio se vino abajo? ¿Por qué esa relación se perdió? ¿Por qué se fue? Tal vez no estás cumpliendo una promesa que le hiciste a Dios. Quiero que vayas a 2 de Samuel capítulo 21. Y dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 21:1. Algo que me impresionó tanto. Porque Dios sí se acuerda aunque tú te hayas olvidado. Dios sí recuerda todas las cosas que dijiste aunque tú la hayas olvidado. Dice el libro de Samuel 21 versículo 1. Durante el reinado de David hubo un hambre tan grande, una hambruna en Israel que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo, este hambre y esta hambruna viene a causa que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Habían pasado muchos años, Josué había hecho un pacto con los gabaonitas y ahora Saúl los había matado. Josué le había dicho, te prometo que te voy a dejar con vida, que no te voy a dañar, y ahora Saúl les había hecho daño. Porque dice que habían hecho un pacto con juramento. Hermano, David tuvo que preguntarle a Dios, ¿por qué me estaban saliendo mal las cosas? ¿Por qué hay 3 años de hambruna en mi casa? ¿Por qué sigo enfermo en una cama? ¿Por qué no me salen los negocios? ¿Por qué no estoy prosperando? ¿Por qué mis hijos están perdidos? ¿Por qué he chocado el carro? ¿Por qué me estafaron en este negocio? ¿Por qué? Le prometiste cosas a Dios y a las personas que no cumpliste hasta hoy. Yo me pregunto, ¿pero por qué David esperó 3 años de hambruna? ¿Por qué nos acostumbramos, hermano? Nos acomodamos a las circunstancias, a la enfermedad, a la pobreza, a la vida de fracaso. Nos acostumbramos a la escasez, al pecado en el que estamos. Y yo quiero terminar esta prédica diciéndote, cánsate. Cánsate rápido de la hambruna, cánsate de la miseria, cánsate del pecado, cánsate de lo que estás viviendo. 3 años es demasiado para aguantar. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. El por qué han sucedido todas estas cosas y por qué hasta hoy no puedes alcanzar ni lograr las cosas que te has propuesto. Cánsate, porque te prometo que el Dios de los cielos cumplirá su palabra contigo. Así que realmente nosotros, hermano, seguimos sus instrucciones y su verdad. Hoy quiero terminar esta palabra y quiero bendecirte. No sé dónde estás. Sé que hay gente
que ha visto estas prédicas desde Honduras, de El Salvador. Hay gente que ha visto estas prédicas en Argentina, en Venezuela. Y yo quiero darte gracias por darme la oportunidad de llegar a tu hogar. Te bendigo. Pero quiero decirte que esta palabra viene de Dios. Tú has preguntado, Señor, ¿por qué no se dan estas cosas? Y Dios te está diciendo, esta es la razón. Has hecho promesas que no has cumplido. Hay gente que está diciendo, yo no tengo palabra de Dios, yo no tengo una tierra prometida donde ir. No es verdad. Todos nacemos con un propósito en esta vida. Y eres parte de un rompecabezas en el mundo entero. Tu existencia en esta vida trae bendición y trae justicia a la tierra. No me puedes decir a mí que tú eres el producto de una casualidad. Tú sabes, que sabes dentro de ti, que el diablo sabe que tú tienes un llamado de Dios, que tú tienes un propósito de Dios. No puedes morir como el resto de la gente. Sansón decía, yo quiero ser igual que las personas. Quiero ir a una discoteca, quiero salir, quiero tener mi novia, quiero hacer esto, pero él no podía porque había sido escogido, había sido separado para otra cosa. Y no se puede renunciar a lo que se es. No puedes renunciar a tu naturaleza, porque tú eres un hombre o una mujer de Dios. Y eso es irrenunciable. Podrás morirte con tu traje sacerdotal, eso no importa, pero tú estás cargado con lo que Dios te dio y te prometió. Y es una decisión que tú vas a tomar. Lo único que quiero decirte en esta mañana es que busques el rostro de Dios y como David preguntes, Señor, ¿por qué estos 3 años? ¿Qué tú quieres hablarme a mí? ¿Qué quieres decirme? Y te prometo y te aseguro que el Dios del cielo te va a contestar. Así que ahí donde tú estás, ponte de pie en esta mañana. Y quiero pedirle al Dios del cielo que pueda venir a tu hogar, a tu casa, a tu habitación. Te hable en el carro, te hable en el campo, te hable en la ciudad. Y que una palabra suya sea sobre ti y te diga, esta razón, por esta situación, esto es el camino que quieres, esta es la promesa, estas son las cosas que yo quiero que tú hagas. Yo declaro que el Señor envía a sus ángeles y rompe todo obstáculo para que Dios te lleve y te hable y te ministre y te bendiga. En esta hora oro al cielo, la unción del Espíritu Santo sea sobre ti. Y te dé el valor y la fuerza, y te dé el descanso como a Elías, y te dé el coraje como a Josué, y te dé la valentía como a David, como los hombres de la Biblia, para terminar los sueños y el propósito, el llamamiento de Dios y las promesas de Dios en ti. Te bendigo con toda bendición del cielo y declaro que el Señor tu Dios te ayudará. Donde estés, donde te encuentres, saldrá a buscarte como lo hizo con muchos de nosotros. Yo no fui a Dios a buscarlo. Él salió detrás de mí a pedirme que cumpliera su palabra y me amó. Y por esa razón hoy estoy aquí. Te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Si esta palabra te ha bendecido, si esta palabra te ha bendecido, si el ángel del Señor te ha visitado con una palabra en esta mañana, derrama aceite sobre la roca. Dice que Josué cogió aceite, cogió el perfume y lo vació sobre una roca donde había tenido una palabra de parte del ángel del Señor. Y lleva tus ofrendas, tus primicias, tus diezmos a la casa del Señor. Te bendigo con toda bendición del cielo y que Dios bendiga tu vida y esta palabra de todo corazón en el nombre poderoso de Jesús. Te veo en la próxima transmisión. Gracias, por favor, dame un like, comparte esta predicación. Sé que se va a bendecir a muchas personas. Gracias por conectarte con nosotros.